elke avond was het weer een strijd als zo'n Jap binnen was. En als je toch niet meewerkte, nou dat deed je toch eigenlijk ook niet erg, dan kreeg je weer een klap. En las profundidades de la isla de Java, ubicada en Indonesia, una construcción infame alojaba a decenas de mujeres holandesas. No estaban allí de viaje, más bien todo lo contrario. Eran esclavas sexuales del Imperio de Japón y día a día recibían la visita de los soldados que buscaban satisfacer sus brutales deseos. Para ello estaban dispuestos a golpear y torturar a las prisioneras, incluso a matarlas si ellas trataban de resistirse a la violación. Lo que te narramos no es un cuento de terror, sino la desgraciada realidad de más de 400 muchachas. La historia que te contaremos hoy está repleta de dolor y salvajismo, con algunos testimonios realmente estremecedores que muestran una de las facetas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Acompáñanos a descubrir el tormento de las mujeres de confort holandesas. El término mujeres de confort está ligado a uno de los programas de esclavitud sexual más salvajes jamás perpetrados. El autor detrás de esa infamia fue el gobierno del Japón imperial, el cual durante la Segunda Guerra Mundial llevó a cabo secuestros masivos de mujeres para luego enviarlas a instalaciones secretas, donde eran violadas por soldados y oficiales de alto rango. El concepto es una traducción algo literal de la palabra japonesa yanfu, la cual tiene un significado bastante similar, ya que se refiere a una mujer que consuela o brinda contención. Claro, detrás de esa idea superficialmente pacífica, se encontraba el objetivo real: explotar los cuerpos del enemigo en todo sentido. Al igual que sus colegas alemanes, los japoneses despreciaban a otras nacionalidades, pero consideraban que las mujeres podían ser de utilidad para saciar el apetito animal de sus tropas, luego de largos meses en el frente de batalla. Inicialmente, el ejército nipón utilizó a mujeres de su propio país para estos burdeles, principalmente aquellas con un origen humilde que pudieran ser convencidas de viajar con la promesa de una vida mejor y un trabajo digno. A medida que la población se fue reduciendo como efecto de la guerra, el hambre y las enfermedades, recurrieron a raptar personas de comunidades conquistadas. Je moest met ze naar bed of je wilde of niet. Je had niks te vertellen, echt niet. Want je durfde niet nee of ja te zeggen, want dan sloegen ze je gewoon door de kamer heen. Muchas de las prisioneras murieron por el brutal maltrato y el continuo abuso físico y mental que sufrieron bajo la tiranía japonesa. En algunos casos no fallecieron de forma natural, sino que se suicidaron para ponerle fin al horror. Era la única manera posible de escapar de esas instalaciones. Se estima que durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas forzaron entre 50.000 y 200.000 mujeres oriundas de Australia, Birmania, China, Corea, Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea y Países Bajos. Este último cuenta con algunos casos llamativos, tanto por el nivel de los tormentos padecidos, como por el de una víctima que se transformó en símbolo de la lucha y búsqueda de memoria sobre lo ocurrido en la contienda global de los años 40. Más adelante conoceremos su epopeya, pero primero analicemos las condiciones inhumanas en las que vivían las prisioneras neerlandesas. En varios documentos que se mantuvieron confidenciales durante años, se relata cómo llegaron a ser esclavas sexuales de Japón más de 400 mujeres de origen neerlandés. En 1944, las fuerzas niponas conquistaron islas que estaban bajo control de Países Bajos desde el siglo XIX, principalmente las Indias Orientales neerlandesas. Durante la invasión inicial de esos territorios colonizados, se reportaron decenas de violaciones perpetradas por soldados japoneses.
Las víctimas favoritas eran las mujeres de origen europeo que se encontraban en el sudeste asiático trabajando o por viaje de placer. Dicho esto, las locales tampoco se salvaron de la furia animal del imperio. Una vez que el Ejército del Sol Naciente logró plantar bandera en esas regiones, se comenzó a dar forma al programa autóctono de mujeres de confort. Los siguientes testimonios de sobrevivientes explican con lujo de detalles el funcionamiento de esa operación. Soms voor een korte tijd, een paar uur of nog korter. En anderen namen een kaartje voor de hele nacht. En die gingen pas tegen de morgen weg. We hebben geen cent gezien. Bij het binnenkomen, als ze binnenkwamen, dan begon je al op te staan en te buigen. Elke avond was het weer een strijd als zo'n Jap binnen was. Desde las Indias Orientales neerlandesas, los japoneses tomaron numerosas prisioneras que fueron trasladadas a campos de concentración como el de Semarang, ubicado en la isla de Java. Allí fueron obligadas a prostituirse hasta que sus cuerpos sucumbieron por la mala alimentación o las constantes golpizas que recibían de parte de sus infames clientes. Lo más oscuro es que en muchos casos, las rehenes eran menores de edad, lo que agrava incluso más el terrible accionar del gobierno japonés. Como te indicamos previamente, ese tipo de burdeles fueron establecidos para proporcionar un desahogo sexual a los soldados y reducir el índice de violaciones espontáneas y el esparcimiento de enfermedades venéreas. Las mujeres prisioneras en los prostíbulos militarizados eran examinadas de forma constante para corroborar que no tuvieran ninguna infección que pudiera afectar a sus clientes. Esto fue igual para las muchachas neerlandesas, muchas de las cuales fueron estacionadas en bases japonesas que se construyeron de a poco en la región de la actual Indonesia. En ese caso, las estaciones de confort tuvieron el efecto contrario al que buscaban las autoridades. Las violaciones fueron en aumento y se incrementaron los casos de enfermedades venéreas entre oficiales, desde sífilis a hepatitis. Respecto a las medidas de protección, esto recuerda a una de las sobrevivientes a ese calvario. Of ze condooms gebruiken, dat weet ik niet, want ik durfde niet te kijken. Algunas prisioneras fueron cortejadas por los oficiales de alto rango y tuvieron la posibilidad de elegir entre continuar en los burdeles teniendo encuentros sexuales con múltiples soldados o en cambio transformarse en las esclavas personales de dicho oficial. En caso de elegir esta segunda opción, las muchachas eran transferidas a los aposentos del militar, donde vivían entre cuatro paredes con el único objetivo de complacer a su nuevo dueño. Podríamos decir que aquellas que permanecieron como parejas de facto de algún capitán o sargento fueron las más afortunadas dentro de ese infierno. Otras fueron obligadas a vivir en los burdeles bajo el efecto de drogas que las mantenían inmóviles e incapaces de defenderse al momento de la violación. Ik heb dat meegemaakt, dat geschreeuw en gegild van meisjes en dat ze gekrabt hebben en ja, gehuild hebben. Ik heb mij nooit verzet, want ik had maar één zin in mijn hoofd. If you can't win, you have to join. Ik denk, nou dan maar joinen. Aquellas mujeres neerlandesas realmente problemáticas que trataban de luchar por su honor contra viento y marea fueron enviadas a la zona de trabajos forzados. En ese sector no solo eran acosadas y abusadas, sino que debían laborar entre 12 y 16 horas diarias con un alimento mínimo y por lo general en mal estado. El índice de fallecimientos entre estas rebeldes fue altísimo. Era una forma eficaz de deshacerse de los elementos problemáticos y aún así aprovechar su fuerza de trabajo. Este tipo de tácticas implementadas por el ejército japonés se asemejaron demasiado a su socio germano, el Tercer Reich. Es por eso que muchos expertos se sorprenden al ver que la condena histórica y social fue tan dispar entre los países miembros del eje. Por vergüenza, falta de documentación o simplemente inoperancia de las autoridades de las Indias Orientales neerlandesas, los abusos y las violaciones de sus ciudadanas en manos de soldados nipones
permanecieron durante años en el más profundo de los secretos. Por mucho tiempo no se tuvo un registro concreto de cuántas víctimas ingresaron al programa de mujeres de confort, ni de cuántas de ellas lograron salir con vida de allí. Tuvieron que pasar muchas décadas y una extensa lucha de sobrevivientes para revitalizar la búsqueda de la verdad de este grupo. Hoy en día, organismos especializados e historiadores estiman que solo teniendo en cuenta a las mujeres neerlandesas, fueron en total 400 las prisioneras sexuales recluidas en los centros clandestinos. Ik heb in het begin heel veel last gehad van dromen. Dat ik 's nachts een paar keer wakker werd. Dan sliep ik weer en dan werd ik weer wakker. En dan wist ik heus wel waar ik over droomde. Over de Jappen natuurlijk. En 2013, investigadores hallaron un documento de los años 40, en el cual quedaban en evidencia las órdenes oficiales del gobierno japonés para movilizar mujeres desde Países Bajos a diversas regiones de Asia, con el fin de servir como esclavas sexuales. Como resultado de este proceso de traslado, al final de la Segunda Guerra Mundial, muchas sobrevivientes neerlandesas fueron encontradas en los campos de trabajos forzados ubicados en Indonesia. Aquel fue el primer documento de ese tipo en ser publicado, lo que abrió la puerta a numerosas investigaciones para determinar el grado de responsabilidad y la participación de distintos niveles del ejército nipón. En esos archivos, los oficiales del archipiélago se referían a unas 35 mujeres neerlandesas oriundas de territorios colonizados. Por su proximidad a las bases niponas, fueron víctimas de uno de los peores crímenes orquestados por Japón: la violación masiva de prisioneras. Ese primer documento constaba de 530 páginas y llevaba el título de Caso número 106 para los juicios de crímenes de guerra clase B y clase C, ya que fueron utilizados durante algunos de los procesos que se llevaron a cabo luego del conflicto. Para que tengas una idea de qué acciones condenaron, los crímenes clase B eran calificados como de guerra, mientras que la categoría C fue reservada para aquellos atentados contra la humanidad. Se sabe que como resultado fueron presos 5 oficiales militares y 4 civiles con cargos por violación. Si bien era un buen comienzo, resulta imposible concebir toda una cadena de esclavitud sexual que se llevara a cabo de forma tan organizada, sin la participación de cientos de militares y la colaboración del gobierno para mantener todo en absoluto secreto. Es por eso que muchos de los juicios de los años 40 y 50 resultan hoy insuficientes para curar las heridas que dejó el conflicto. Desgraciadamente, después de la guerra, el reconocimiento japonés de dichos crímenes y del abuso de las mujeres de confort fue algo ínfimo, apenas un gesto burocrático para contentar a los ganadores del conflicto. Nunca se emitió una disculpa a la altura de la ofensa, ni mucho menos se trató de recordar estos pecados como parte de la historia del país. Para conocer en profundidad lo que vivieron las prisioneras neerlandesas, es necesario adentrarnos en las desventuras de Jan Rufo Hearn, una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial fue secuestrada por las fuerzas imperiales japonesas para someterla a la esclavitud sexual. Sus testimonios serán cruciales para completar este cuadro de horror. You know, our whole world just collapsed from under our feet. And we started protesting straight away. We said that we were forced into this, you know, that they couldn't do this to us. You know, had no right to do this. It was against the Geneva Convention. And that we would never do this. But they just laughed at us, you know, just laughed. I mean, they said they could do with us what they liked. Rufo Hearn nació en Bandung en el año 1923, una colonia bajo dominio del Imperio neerlandés. En 1944, durante el proceso de expansión territorial que llevó a cabo el Imperio japonés, las fuerzas del archipiélago pasaron a controlar esa región y aplicaron las brutales políticas que llevaron a cabo en todas las zonas que dominaron: asesinar a los hombres y esclavizar a las mujeres. Abuelas, madres y niñas fueron sometidas a todo tipo de tormentos,
desde trabajos forzados en los campos de labores de Ambarawa en Indonesia a prostitución en los burdeles militarizados. Entre esas esclavas se encontraba Ruth O'Hearn, quien entonces tenía 21 años. En febrero de 1944, un oficial de alto rango del ejército nipón llegó al campo de Ambarawa y ordenó que todas las mujeres mayores a 21 años se pusieran en línea. Era momento de una inspección. Las observó minuciosamente una a una, hasta que hizo una selección especial. Ruth O'Hearn se encontró entre las elegidas, las cuales fueron llevadas hasta los antiguos establecimientos coloniales holandeses de Semarang. Ellas pensaban que serían enviadas a trabajar en fábricas o que colaborarían con el aparato propagandístico japonés, pero estaban equivocadas. Pronto comprendieron que el lugar se transformaría en un burdel militarizado, donde serían carne de cañón para los soldados nipones. Every night we would be hiding somewhere, but there was only so many hiding places in this house. We were all virgins, we were such innocent girls. And the horror of the opening night of the brothel has tortured my mind all my life. En aquel momento la joven holandesa tuvo una idea que sirvió años después para poder llevar un registro de estos crímenes. Ruth O'Hearn le pidió a todas las chicas que firmaran su nombre en una servilleta con distintos colores. La mujer conservó ese objeto durante 50 años como una prueba concreta del infierno que vivieron cada una de las personas que pusieron su nombre en esa tela. Pero antes de repasar la larga lucha de esta mujer por exponer lo acontecido en ese lugar, conozcamos las duras vivencias que tuvieron que superar tanto ella como sus compañeras. En el primer día se tomaron fotografías de cada una de las muchachas. Esas capturas luego fueron colocadas en la zona de recepción para conformar una suerte de menú macabro que debían consultar los consumidores del servicio. Los soldados entraban y tomaban la fotografía de la mujer con la que querían tener un encuentro sexual. Para facilitar la interacción, a las prisioneras se les dio un nombre japonés. Lo increíble es que los apodos otorgados correspondían por lo general a flores niponas. Un crudo toque romántico en un procedimiento oscuro. Durante 3 meses funcionó en las instalaciones de la antigua administración un centro clandestino de prostitución en el que acontecieron cientos de violaciones. Algunas mujeres se resignaron a ser los juguetes sexuales de los enfermizos nipones. Por su parte, Jan Ruth O'Hearn no pensaba entregarse sin luchar. Cada noche la holandesa se defendía con uñas y dientes para disuadir a sus captores de violarla. En su lógica, morir de un disparo era más honrado que soportar esas vejaciones. Además, durante el día ella hacía todo lo posible para tener rasgos menos atractivos. Desgraciadamente, esta táctica no siempre dio resultado. Yeah, you sort of try every trick, you try everything, you know, what can I do? You know, I thought I cut off all my hair and, you know, make myself quite bold looking and ugly. And I remember looking in the mirror and thought, well, I'm really ugly now, nobody will want me. So it was amazing how it had the opposite effect. It became a curiosity object. Poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres del campo de Ambarawa fueron trasladadas a otro establecimiento conocido como Bogor, en Java, donde se reunieron con sus familias y allegados. La intención de las autoridades niponas era realizar una liberación controlada, sin escándalos, y evitando que llegara a los medios internacionales la noticia de que el archipiélago tenía en funcionamiento prostíbulos con esclavas de distintas naciones. Les advirtieron a las mujeres que si le contaban a alguien lo que había ocurrido, serían asesinadas ellas y sus familiares. Si bien muchos de los padres suponían que había ocurrido algo por el estilo, la mayoría se quedó en silencio, contentándose con recuperar a sus niñas, luego de largos meses de cautiverio. Una vez que la guerra culminó y Jan Ruth O'Hearn fue liberada, conoció a un soldado británico de nombre Tom Ruff, con quien se casó en 1946.
Era momento de reconstruir su vida y tratar de olvidar los horrores que había experimentado durante su cautiverio en manos japonesas. Luego de varios años en Reino Unido, la pareja emigró a Australia, donde tuvieron a sus 2 hijas, Eileen y Carol. Si bien la mujer holandesa logró encontrar el amor familiar, toda su vida adulta estuvo marcada por horrendas pesadillas y miedos inexplicables, en especial cuando se disponía a tener un encuentro sexual con su esposo. Algo activaba sus más primitivos sentidos de alerta. Eran las secuelas que le dejó el campo de Ambarawa. En las décadas posteriores al conflicto, Jan Ruth O'Hearn no habló públicamente sobre su rol como mujer de confort, pero algo cambió en 1992. En ese año, 3 coreanas demandaron una disculpa y una compensación monetaria al Estado de Japón por haberlas convertido en prisioneras sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Ese pedido la inspiró y, tomando el ejemplo de esas valientes mujeres asiáticas, Jan Ruth O'Hearn también contó su historia en público, brindando charlas y conferencias en todos los lugares donde fuera invitada. El primer gran evento fue durante la Audiencia Internacional sobre los Crímenes de Guerra de Japón, realizada en Tokio en 1992. Allí brindó detalles oscuros sobre cómo se manejaba el imperio nipón para esclavizar a miles de muchachas de todos los orígenes imaginables. This was mine and nobody could take that away from me. It was my deep faith in God that helped me survive all that the Japanese did to me. I have forgiven the Japanese for what they did to me, but I can never forget. Con el tiempo, Jan se convirtió en activista por los derechos humanos de las mujeres y escribió varios libros sobre el tema, abordando sus experiencias como las de otras víctimas. Fue entonces cuando ese improvisado documento que firmaron sus compañeras de prisión en los años 40 se volvió una prueba esencial. En esa simple servilleta estaba el nombre de varias mujeres atormentadas por el imperio japonés y sus crímenes sexuales. Gracias a su perfil público, Ruth O'Hearn se volvió la principal referente del movimiento de víctimas holandesas, el cual incluyó un fondo de resarcimiento monetario. Si bien 79 mujeres aceptaron las disculpas oficiales del gobierno y el dinero compensatorio, Ruth O'Hearn tuvo una posición mucho más severa. Ella rechazó de cuajo la propuesta, considerando que era vergonzosa y que Japón simplemente buscaba lavar su imagen, no aceptar por completo los horrores cometidos. Hasta su muerte en 2019, Jan Ruth O'Hearn continuó luchando por revelar la verdad sobre los crímenes sexuales de la Segunda Guerra Mundial y apoyando a víctimas de otros contextos similares. Con múltiples condecoraciones y estrellas por su ardua labor humanitaria, esta heroica holandesa es uno de los íconos principales a la hora de hablar del trauma de las mujeres de confort, y por eso es necesario citar su trabajo al hablar del tema. La historia de Jan es solo una más de las documentadas, pero hay cientos de casos igual de desgarradores. Japón hizo del secuestro y la esclavitud sexual un arma de guerra más, y mediante esa estrategia, destruyó la vida de decenas de miles de mujeres que sufrieron el peor de los infiernos. Pese a un nombre aparentemente amable, las mujeres de confort fueron un programa enfermizo que se encuentra entre los crímenes más salvajes de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento de edición de este video, la respuesta del gobierno nipón ha sido tenue, con disculpas tímidas y sin aceptar por completo sus acciones. De esta forma llegamos al final de una entrega realmente dura, como todas las relacionadas a este tipo de actos aberrantes. Si quieres conocer más casos como este, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal para recibir los avisos al instante en que subimos nuevo material. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.